Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hay que seguir aquí en la resistencia y en la solidaridad con el pueblo cubano que resiste, con esa parte mayoritaria del pueblo cubano que resiste. Aunque por supuesto esté muy cansado, algunas personas muy desesperadas porque sufren un asedio medieval por parte de quien controla, yo diría, el mundo. La economía, las finanzas, los intercambios comerciales, las grandes instituciones supranacionales, todo eso es controlado o tiene un gran poder el gobierno de Estados Unidos, que trata de matar por hambre, por asfixia. Recordemos, desde diciembre existe un bloqueo petrolero real, incluso antes de la orden ejecutiva que lo oficializó, incluso antes del secuestro de Nicolás Maduro, un mes antes ya se impuso un bloqueo naval petrolero a Venezuela que afectó directamente a Cuba. Y Cuba no recibe petróleo desde esa fecha. Estamos hablando de casi 8 meses, solamente un barco ruso, por cierto, en el poquito tiempo, en los 15 días, casi 3 semanas que duró ese petróleo, prácticamente no hubo apagones en Cuba, en toda Cuba, o hubo muy poquitos apagones. Es decir, es una proporción directa el bloqueo petrolero con los apagones en Cuba y todas las consecuencias letales sobre la sociedad cubana, sobre el derecho a la salud, al transporte, a la educación, etcétera, etcétera. Todo lo que ha cambiado para mal en la sociedad cubana en los últimos meses, precisamente como consecuencia directa, no ya indirecta o como consecuencia de los golpes a la economía cubana en general, sino ya como consecuencia directa de un bloqueo petrolero. Sin embargo, curiosamente, y de una manera que no la pueden defender ante nadie que tenga 2 neuronas y un poquito de corazón, sin embargo, hay gente, por llamarlo de alguna manera, que defiende esto. Algunos con mucho poder, hay medios de comunicación internacionales que lo están defendiendo, están haciendo una apología del terrorismo de Estado llamado bloqueo petrolero o incluso invasión militar de Estados Unidos. Ahí tenemos a medios españoles, el ABC, Libertad Digital, La Razón, El Mundo, incluso, diría, El País, como vamos a ver, que están haciendo una apología directa del terrorismo de Estado, de la muerte de la gente. Pero luego, quienes hemos criticado a personas por su colaboración con esta muerte, por su colaboración con el gobierno de Estados Unidos en un bloqueo criminal a determinada organización o persona, tenemos que enfrentarnos a un proceso judicial, incluso a la posibilidad de ir a la cárcel por decir las verdades a la cara. Esa es la democracia, esa es la libertad de este sistema perverso, absolutamente perverso. Bueno, Salim Lanrani, un gran amigo nuestro, un gran politólogo francés, publicaba en su Facebook: no hay nada más despreciable que un cubano o cubana que vive en el extranjero que pide sanciones contra su propio pueblo. Efectivamente, no hay nada más despreciable. Tere Felipe: hay algo indecente en que cubanos que viven seguros en Miami pidan más sufrimiento para sus compatriotas. Por cierto, esto es una frase que la toma de The New York Times. Y Fernando Rasberg, periodista uruguayo que reside en Cuba desde hace muchos años, dice: hay que ser cínico para apoyar un bloqueo petrolero contra tus compatriotas, ancianos y niños, y después publicar escandalizado que los cubanos están sin luz y sin agua. De verdad que hay que ser cínico, hay que ser sinvergüenza, hay que ser miserable. Y esos calificativos, os los podéis aplicar todos vosotros y vosotras. Esos que estáis tratando de boicotear los actos de solidaridad, etcétera, que hacéis el ridículo, porque cualquier persona que pasa por la calle, que ven a alguien apoyar el sufrimiento de tu propio pueblo, darle la razón a Donald Trump, eres un muerto político, así, eres un muerto político. Bueno, pues así comenzamos el programa de Cuba Información, con un acto de combate contra la indecencia de algunas personas que, nacidas en Cuba, apoyan el sufrimiento del que fue algún día su pueblo. Bienvenido, Lázaro Lomas. Estupendo, hermano, estupendo. Mira,
Bueno, ante todo vamos a enviar un saludo cariñoso y con todo el corazón a las amigas y amigos que mantienen un sentimiento y una acción solidaria para con el pueblo cubano. No cabe duda que estamos en medio de una guerra y una guerra desigual, pero con el coraje, el corazón y la verdad por delante del pueblo cubano se enfrenta. Y desde luego la dirección de la revolución está en la primera línea buscando alternativas, buscando soluciones dentro de un mar de complicaciones provocadas por esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Y verdad que indigna profundamente que gente, vamos a decir gente, sí, exacto, bueno, gentuza, nacidas en Cuba, yo digo mal, nacidas en Cuba, se pongan al servicio de un imperio, el imperio más poderoso de la historia y del mundo en estos momentos, en contra del país que le vio nacer. O sea, apoyar la política criminal de Estados Unidos convierte a esas personas que jalean y presionan para que intervengan en Cuba, los coloca en el mismo lugar miserable de cualquier gusano, cualquier gusana, cualquier rastrero, cualquier elemento que salga un estercolero a coger aire. Eso es lo que representa a esta persona, porque además mienten. La mentira es parte también de la guerra psicológica de los medios de manipulación y desinformación masiva contra el pueblo cubano. Hay una manipulación constante ahí y la manipulación lleva incorporada la mentira. Y desde luego hay un aspecto que mencionaste, José, que es una repetición, un calco de lo que ha dicho ya tantas veces el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que Cuba es un estado fallido, que Cuba no tiene petróleo, no tiene agua, no tiene corriente. Hay que ser cínico, pero hay que ser cínico, hipócrita, de lo peor para decir eso cuando tú mismo, presidente Donald Trump, has provocado eso. La situación de Cuba está provocada, es algo inducida por la potencia imperialista más grande de la historia, que incluso se atreve a firmar un documento donde señala a Cuba como una amenaza extraordinaria e inusual para los Estados Unidos. Algo, bueno, ¿quién se puede creer eso? Los atontados, los estúpidos, los gusanos, las gusanas, toda esta gente que no sé a qué aspiran, qué esperan, a qué aspiran y qué esperan. Todavía hay gente que hablan de el periodo neocolonial infausto de la Cuba antes del 1 de enero de 59 y edulcorando una situación irreal, inexistente totalmente. Bueno, a la mentira, a la manipulación, al daño que está ocasionando en el pueblo cubano, en niños, niñas, ancianos, personas inocentes que no hay forma de justificar lo que Estados Unidos está haciendo, esta administración sobre todo, todas, pero particularmente esta administración. No hay justificación. Las Naciones Unidas ha hablado firme y contundentemente contra esta política. Está violando las leyes del derecho internacional humanitario, todas las leyes, la ha pulverizado, lo hemos dicho antes, lo repetimos, ha pulverizado toda la legalidad internacional. Y parece ser de momento que nadie se atreve a parar en los pies al genocida.